Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video del Project Bloodstrike, también conocido como el Warzone Mobile Lite o el Warzone Mobile chiquito, claro que sí. Bueno, primero que nada, un like de suscripción a muerte se agradece. Y segundo, seguramente estarás un poco triste porque puta, ya no puedo jugar el Project Bloodstrike porque cerraron los servidores y oficialmente se cerraron el día 11. Yo ya lo había comunicado que se iban a cerrar completamente los servidores de la beta. Para los que pensaron que se iba a cerrar completamente el juego, no se preocupen, no les ha caído demanda, ni creo que les caiga demanda porque creo que han solucionado todo ese tipo de errores actualmente en NetEase. Pero bueno, en fin, tenemos actualmente noticias y es que mucha gente se le ha preguntado qué ha pasado con actualmente el Project Bloodstrike. ¿Qué va a estar pasando? ¿Qué va a suceder? Es sencillo lo que va a estar sucediendo actualmente a detalle, ya para que lo sepan. Ok, primero que nada, Project Bloodstrike ha finalizado completamente una de las betas, pues de las últimas betas que actualmente nos estaba dando a probar, y pues sencillamente la gente lo apoyó a muerte porque obviamente es un juego el cual todo el mundo va a poder jugar, todo el mundo va a poder correr, no importa las especificaciones que tengas. Actualmente el juego, creo que en dispositivos de 2 GB de RAM en adelante lo puedes correr actualmente, es normal, es como pasó con Free Fire en su día, cuando tenías el PUBG, tenías el Ropes of Survival o tenías el Free, te ibas actualmente por el Free, que era el menos pesado al día de hoy. Pero bueno, como ustedes saben que una de las mejores opciones al día de hoy para Warzone Mobile Lite, y lo digo de esta manera, será completamente Project Bloodstrike, teniendo en cuenta su frenetismo, también la movilidad y la jugabilidad del mismo juego. Pese a que es un reciclaje completamente por parte de NetEase, es un muy buen juego, es algo que logra saciar completamente las ansias de un Warzone, mientras pues lo esperamos a detalle que completamente esté pulido para dispositivos Android y para la gente de Apple. Bueno, en fin, les tengo buenas noticias y es que cada vez se acerca más el lanzamiento global de este juego. Y es que se espera de que sí, obviamente va a salir en este año, pero teniendo en cuenta de que la última fase beta, los servidores no iban mal. Y pues lo digo en serio porque incluso iba, ¿cuánto? 140, 130 de ping en servidores sudamericanos. No me ponían los norteamericanos porque pues ya está bien. La tasa de cuadros por segundo estaba muy estable, los gráficos incluso estaban muy estables. Así que creo que el bug más grande que se encontraba en el juego era pues, no sé, pues, tener un dispositivo menos de 2 GB de RAM. Sería el colmo el día de hoy en pleno 2023. Pero bueno, es un juego en el cual todo el mundo va a jugar y honestamente lo veo de que todo el mundo lo apoya, incluso la gente de celular de gama media o algo por el estilo. Solo le falta que le metan más armas, que le metan incluso más tipos de agentes, pero el Battle Royale como tal, el mapa como tal puede ser incluso mejorado gráficamente, incluso lo pueden pulir y pues puede ser el mejor juego para celulares gama media baja, gama baja, para dispositivos móviles, las cosas como son, dependiendo de su optimización, y además de que tiene todo lo que a la gente le encanta: slide cancel, habilidades como en el Apex y movimiento muy bueno. Y pues a todo el mundo eso le gusta. Y también todo el sistema de compras como lo tiene actualmente Warzone, que si tiene sistema de UAV o sistema de compras a lo estilo loadouts, pero obviamente lo tenés vos en tu inventario. O sea, si vos querés pedirte tus clases, te las pedís. No es que como que tengas que ir a una tienda exactamente para pedirte tu loadout, que me parece perfecto. A ver, según lo que he visto, lo que pues me han comentado, se espera de que Project Bloodstrike tenga una última beta, y esta última beta lo que traiga sea ya el lanzamiento final del juego, y con esta última beta estemos esperando que por lo menos llegue a lo lapso de un mes y medio a lo mucho, y luego de eso tengamos un lanzamiento global posteriormente a esa beta finiquitada completamente. ¿Que me parece perfecto? Claro que sí, es algo muy a tener en cuenta. ¿El juego se ve bien? Claro, no se ve mal, las cosas como son. Y pues ya veremos cómo actualmente lo recibe la gente. Ahora, quiero saber oficialmente cómo lo ves tú, o sea, de que ya se viene lo que es el lanzamiento global de este juego. Yo sé que mucha gente lo va a querer jugar por divertirse, porque es por diversión, no todo es competitivo, tranquilos. Para la gente que espera completamente Warzone Mobile, pues bueno, tenemos una muy buena opción. Para mientras tenemos Warzone Mobile, es como lo que decía para la gente que esperaba Valorant Mobile, teníamos Hyperfront de NetEase también, de la misma compañía, pero lamentablemente NetEase se llevó completamente una demanda y pues fue eliminado completamente de App Store y de Play Store el Hyperfront. Es normal, es algo que se esperaba que iba a terminar sucediendo, porque bueno, o le cae demanda a NetEase, que es lo que siempre les puede terminar cayendo por estar copiando juegos, o pues terminan teniendo un muy buen juego que lamentablemente lo terminan dejando conforme al tiempo. Y pues por eso yo les digo que no se fíen tanto de este tipo de compañías como lo que es NetEase. Si se van a confiar de alguna compañía china, confíen completamente en Tencent Games. O sea, pueden confiar en Tencent en todos los aspectos posibles, porque cuando sacan un juego saben de que va a estar buenísimo. Lo único malo que ustedes pueden tener miedo es la bendita monetización. Es lo que está pasando al día de hoy con Undawn, con lo que está pasando con Arena Breakout, con COD Mobile y demás. O sea, es lo que les digo. Juegazos,
y lo único malo que pueden tener al día de hoy es la monetización, pero son juegazos. NetEase es básicamente como para saciar la diversión que quieren. En fin, el lanzamiento global podríamos posteriormente decirlo que sea en el segundo trimestre del año. Teniendo en cuenta que ya hemos pasado el primer trimestre del año, en teoría, por teniendo en cuenta enero, febrero y pues actualmente marzo, veremos qué nos depara abril, mayo y junio, y terminando con julio, y veremos si el juego ya ve completamente la luz. Hombre, al día de hoy te digo yo, si sacas el juego así como está, con un pase de batalla y con la monetización de toda la vida que tenés en NetEase, pues ya estaría bien, es lo que deberían de hacer actualmente. Hyperfront no se tardó tanto, a lo mucho 3-4 meses luego de su última beta para lanzarse oficialmente global. Así que espero de que pase lo mismo con Project Bloodstrike, que luego de esta última beta que hemos tenido, que ha sido muy bien recibida, que ha sido una beta pues básicamente muy buena en todos los posibles, pues salga global ya oficial. Ahora esperemos lo mejor actualmente de Project Bloodstrike. Han comentado de que pues están trabajando arduamente, que los comentarios que le han llegado completamente a la comunidad han sido muy positivos, así que el juego seguirá completamente en pie. Para los que piensan que está más muerto que vivo, no, la verdad es que está súper vivo este juego, no les cayó demanda ni nada por el estilo, y pues a seguir a tope con lo que es lanzar un juego que va a ser algo muy importante y algo que va a tener en cuenta el mismo para poder jugar y probarlos todos. ¿Qué es lo importante? Eso es lo que importa. Actualmente, el día de hoy, lo que más importa es que la gente se divierta, que puedan probarlos todos. Y este es un juego que, pues, así va a ser. Recuerden de que los juegos AAA no siempre son completamente para todos los públicos. Lo digo más que todo por los dispositivos móviles, que obviamente no se va a poder correr en gama baja. Es lo que pasa actualmente con COD Mobile, Apex Legends Mobile, Warzone Mobile. Que así son, o sea, así pasa y actualmente es lo que se espera. Incluso esperando el Rainbow Six Mobile, que tengamos nuevas noticias por parte de Ubisoft, que se me han comentado incluso algunas cosas muy importantes, teniendo en cuenta de que el progreso del Rainbow Six Mobile va súper bien, pero lo quieren actualizar y optimizar muy bien para dispositivos Android. En Apple nunca hay problemas, incluso tenemos la misma imagen y el mismo ejemplo de la Arena Breakout, primera beta que sale para iOS y ya va pulido, ya va súper bien. Es lo que les digo, en Apple no hay problemas. El problema siempre puede ser Android, con la cantidad de dispositivos con el CPU, el GPU, el hardware que se puede encontrar el mismo, así que está perfecto. Bueno, digamos algo, se espera actualmente de que tengamos el propio Project Bloodstrike, también denominado como el Warzone Mobile Lite, para segundo trimestre del propio año, así que se ve bien. Y teniendo en cuenta de que posiblemente tengamos la última beta, luego de esta beta que está bien, con alguna renovación completamente con nuevos mapas, con nueva entidad y con nuevas no sé, localizaciones, además de armamento. De todas formas, sé que el propio Project Bloodstrike es sencillamente un copy-paste, un rehecho de algunas que otras cosas y también algunas cosas recicladas de juegos anteriores de NetEase, por si no se lo sabían. Pues sí, o sea, básicamente el juego tiene muchas cosas recicladas de otros juegos que ha tenido NetEase en años anteriores, así que bueno. Ya veremos cómo logra salir todo esto bien. En fin, si te ha gustado el video, si esperas completamente con ansias actualmente el Project Bloodstrike, pues bueno, déjamelo saber en la barra de los comentarios. Y si te encantó y bueno, y si viciaste completamente el juego, también déjamelo saber. Entonces, este es uno de los juegos que mucha gente va a querer jugar, va a querer ser apoyado. Así que bueno, lo más seguro es que lo traigamos mucho al canal. Porque bueno, si la gente lo quiere y la gente le apetece y la gente lo ha jugado, pues ya te digo yo de que sí o sí lo vamos a tener. Bueno, habiendo dicho eso, nos veremos en un próximo video del canal. Muchas gracias por el apoyo. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Adiós.